Hola a todos, mi nombre es Amos y en el vídeo de hoy vamos a aplicar NGRX, que es una librería bueno, para el manejo del estado de la aplicación en Angular y que nos viene muy bien porque si os acordáis en vídeos anteriores hicimos el estado de la aplicación con señales, pero nosotros mismos con el mecanismo de la inyección de dependencias propio de Angular. En este caso vamos a ver una librería muy conocida y muy usada en el mundo del el manejo del estado de la aplicación. Vamos a ver una breve introducción, ¿vale? Un poco de teoría para entenderlo. Es más, os dejaré en la descripción del vídeo el post que he hecho sobre la evolución del patrón de Redux, que es, bueno, ahora os lo enseño, ¿vale? Luego veremos cómo instalar NGRX, migrar la misma aplicación, la de la galería de imágenes, no sé si os acordáis, y luego vamos a ver las acciones y los reducers, ¿vale? Y en el próximo vídeo veremos los efectos, ¿vale? Para ir un poco a poco e ir entendiéndolo todo desde cero. Vamos a ver un poco de teoría. Y lo que os decía es que el código, si vais a códigotipado.com, ¿vale? Aquí, en la evolución del estado de la aplicación de Redux, pues bueno, he hecho una breve introducción, sobre todo el creador, Andrew Clark, junto con su amigo, pues realizaron todo este tema del patrón de Redux y demás, ¿vale? Aquí podéis leer, podéis ver la evolución y entenderlo desde cero, ¿vale? Es más, yo en el vídeo anterior también lo explico. Por si queréis verlo, os lo dejo en la descripción. Más cosas. Vamos a ver NGRX, ¿vale? ¿Por qué surge? Bueno, surge porque, ¿cuándo aplicar NGRX a nuestra aplicación? Pues cuando, por ejemplo, yo he tenido muchas aplicaciones en que uso un servicio en muchos componentes aislados y esto al final es muy ineficiente, ¿no? En ese caso necesitamos de un estado global, ¿vale? Donde podamos pues traer todas esas propiedades en componentes aislados que nos hagan falta, ¿vale? Ahí es cuando yo aplicaría NGRX y sobre todo para aplicaciones a gran escala pues viene muy bien, ¿vale? Si os dais cuenta, aunque esto parezca un poco difícil para los que nunca habéis tocado en GRX, es muy fácil al final. Tenemos el store, esto es un objeto al final, es un objeto global, ¿vale? Y este store es una, lo que dicen aquí es que es una fuente de verdad de la información, ¿vale? Eso quiere decir que eh, la información que hay en el mismo es inmutable, es decir, no la podemos mutar nosotros por nosotros mismos. Necesitamos de unas funciones para ellos, para mutar este store, que es el reducer, ¿vale? El reducer le podemos pasar propiedades y un nuevo estado y es cuando muta este estado del store, pero por sí solo no, el store es intocable, ¿vale? Es ese objeto. Y cuando le decimos que queremos hacer algo en el store mediante acciones, ¿vale? ¿Vale? Tenemos el componente, le metemos una acción, ¿vale? Luego se ejecuta el reduce, que es la función para cambiar el estado, y es cuando se cambia, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí hay un selector. Esto es para no tener que ir directamente al estado y coger esa propiedad. Podemos utilizar selectores, ¿vale? Luego lo veremos, lo del selector es muy fácil, ¿vale? Y los efectos que los veremos en el próximo vídeo. Pero fijaros lo que nos dice aquí, que todas las acciones que se disparan en el componente, ¿vale? Siempre son procesadas antes que los reducers. Fish processed are always fish processed by the reducers before being handled by the effects. Es decir, que reducers, claro, nuestras acciones siempre se procesan antes por nuestros reducers que por los efectos. Como ya lo veremos en el próximo video, vamos a ver por qué esto es así, ¿vale? Es decir, que antes siempre llegan a los reducers que a los efectos, las acciones, ¿vale? Vale, podéis miraros un poco la documentación, que está muy bien. Hay un tutorial aquí de libros, una aplicación de libros, ¿vale? Nosotros tenemos la aplicación esta, si os acordáis, ¿vale? Y ahora os voy a explicar un poco cómo tengo organizado el repositorio. Ha quedado muy bien, ahora os lo enseño, ¿vale? Vamos a proceder a instalarlo. Yo en mi caso uso NX, ¿vale? Como uso NX GRX, pues tiene un generador no es más que algo que nos permite instalar algo
que ellos ya han definido, como por ejemplo NGRX en Angular, ¿vale? Aquí nos dice que está deprecado y que utilicemos el NGRX Feature Store o el NGRX Root Store. Utilizaremos el Root Store, ¿vale?, para instalar NGRX en nuestro monorepo. ¿Por qué he creado un monorepo? Pues fijaros, os lo voy a enseñar. ¿Vale? Tenemos aquí esta aplicación, ¿vale? Pero además, no sé si os acordáis del vídeo anterior que hicimos la aplicación con Redux plano, ¿vale? Básicamente tenemos Redux plano y bueno, aquí como la serie de vídeos está basada en el manejo de la aplicación, ¿vale?, sobre todo en Angular, quería partir desde cero hasta todas las aplicaciones más usadas, ¿vale? Fijaros, aquí tenemos Custom Redux, que es lo que hicimos en el vídeo anterior con la inyección de dependencias, ¿vale? Fijaros, tenemos el App Store a nivel global, lo hicimos con señales, y luego hicimos en fotos el App Store, el Photos Store, ¿vale?, para las fotos. Si os dais cuenta, el inyectable no está a nivel de root, sino a nivel de componente, y lo inyectábamos en los providers del mismo, ¿vale? Es decir, este es un ejemplo con el patrón Redux definido por nosotros, ¿vale? Luego tenemos NGRX también en Angular, en la carpeta de Angular, ¿vale? Fijaros qué bien estructurado está. Y hoy vamos a ver NGRX con las acciones y los reducers, ¿vale? Y quiero hacer pues una serie de vídeos sobre todas estas cosas, sobre el manejo de la aplicación, sobre todo en Angular, porque está muy actualizado hoy en día y se solicita mucho, sobre todo en los trabajos, ¿vale? Así que os recomiendo que no paséis desapercibidos con esto de... Espera, dejaros que os lo suba un poco esto, ¿vale? Porque perdona que no se veía bien. Espero que ahora se vea bien, ¿vale? Y lo que os decía, os recomiendo que no lo dejéis, ¿vale? Que vayáis mirándolo, ¿vale? Lo único que tenéis que hacer aquí, si os dais cuenta, hay un README por proyecto, ¿vale? Y aquí os dice cómo hay que ejecutar las aplicaciones, ¿vale? Por ejemplo, yarn start, redux, -plain, ¿vale? Siempre hacemos yarn start y dentro de la carpeta de que se trate de Angular o de DevScript, el nombre, ¿vale?, del proyecto. Por ejemplo, este redux plain está hecho, pues es una aplicación de Node, básicamente, y bueno, tenemos el estado inicial de la aplicación, ¿vale? Luego tenemos las acciones definidas por nosotros y luego tenemos el reducer, que es una función, ¿vale? Y luego lo consumimos en el main, ¿vale? Es muy básica. Esto es para que entendáis un poco cómo la gente que ha creado NGRX y el patrón de Redux y demás, en qué se han basado, ¿no?, desde el principio. Y bueno, al final lo que quiero hacer es que llegará, porque muchos me lo habéis pedido, lo del monorepo de NX. Vamos a hacer módulo federation, ¿vale?, para tener todo puesto, ¿vale?, pues en una misma pantalla, ¿vale?, donde voy a hacer tabs, donde Redux Plain, cómo utilizarlo y demás, NGRX, NGXS, que también lo veremos, RX Angular, Angular Query. Hay muchas librerías que me gustaría que las conocieseis todas, ¿vale? Fijaros, aquí me acabo de compilar la aplicación esta y lo único que hay que hacer es eso, para ejecutar cualquier aplicación, ¿vale? Si yo me voy al navegador ahora, os comparto, ¿vale? A ver si esto va, ¿vale? Podéis ver que pues en la aplicación con Redux Plain, ¿vale? Y todas estas cosas las quiero tener en un tab, ¿vale?, para que vosotros podáis hacer clic y sin tener que ejecutar la aplicación. Y esto es posible gracias al módulo Federation y con el monorepo de NX. Ya veréis que es muy chulo y muy potente. De hecho, en mi empresa actual se usa mucho el módulo de Federation con el monorepo de NX. Está muy bien. Y bueno, pues esta es una aplicación básica, ¿vale?, donde podéis ir pues jugando, mirando en el código, ¿vale? Y bueno, esto es una breve introducción a todo lo que estoy construyendo, ¿vale? Y que hoy vamos a ver, pues en este caso, pues en NGRX. Como os decía, para la instalación, si tenéis una aplicación plana, os cogéis esto y os lo instaláis, ¿vale? Yo en mi caso tengo NX, ¿vale? Lo que voy a hacer es, de hecho yo tenía mi comando preparado por aquí, ¿vale?, para no perder el tiempo.
pero básicamente es ir mirando pues NX y las opciones, ¿vale? Fijaros, yo en mi caso, ¿vale? Pues es de esta manera, ¿vale? Tenemos NX que nos genera pues NGRX Root Store, ¿vale? Con el nombre que le queremos dar, esto es opcional, ¿vale? Y si queremos las DevTools, esto es muy importante, no lo he puesto ahí, pero bueno, lo vamos a ver las DevTools también. Es una extensión de Google Chrome o de cualquier navegador que se llama Redux y que podemos ver cómo va cambiando el estado de nuestra aplicación. Es muy interesante y muy potente, ¿vale? Le damos y se nos instala todo, ¿vale? Vale, le damos y como podéis ver, lo primero que nos preguntan es si queremos crear un facade. Ya veremos las distintas arquitecturas que podemos utilizar para jugar con nuestro estado. ¿Por qué? Porque hay personas que lo que hacen es, no sé si conocéis el patrón facade, pero lo haremos en la lista de vídeos que tengo de patrones de diseño, ¿vale? Hicimos el de strategy, ¿vale? Y vamos a hacer aquí ahora, bueno, no lo haremos, ¿vale? Nosotros haremos algo básico con una carpeta, pero en un próximo video os explicaré todas las formas que hay de interaccionar con el estado sin tener que consumirlo directamente en nuestros componentes, ¿vale? Hay gente que se declara un servicio, que es el que hace de fachada, ¿vale? Entre el estado y nuestros componentes, y de ahí los componentes con inputs y outputs van cogiendo del estado, ¿vale? Y en medio está ese facade. Nosotros vamos a decirle que no, ¿vale? En mi caso, si utilizáis la aplicación normal, no os va a preguntar esto porque esto es propio de NX, ¿vale? Así que no os dirá esto, pero esto lo que haría es crear un servicio, ¿vale? Que actuaría de fachada entre nuestro store y nuestro componente. Bueno, y mientras esto va acabando, pues vamos a ir migrando nuestra aplicación, ¿vale? Nuestra aplicación es esta de aquí, ¿vale? Dejarme que os lo enseñe en el navegador. Es este de aquí, ¿vale? La Photo Gallery. No sé si os acordáis, pero íbamos cargando imágenes y tenemos las fotos y cuando le damos van añadiendo a favoritos, ¿vale? ¿Veis cómo cambia? 7, 8, 9 y en favoritos pues podemos eliminarlas, ¿vale? Y es como nos quedaría, ¿vale? Vamos a migrar todo esto a NGRX, ¿vale? Vamos al código de nuevo y aquí veis acabó la instalación, ¿vale? Y ¿qué tenemos por aquí? Pues tenemos en nuestra app config, nos ha puesto los efectos, aunque no los usaremos por ahora, nos ha puesto el store, esto sí que los utilizaremos, que en el store hay que meterle los reducers, ¿vale? Esto en la web, en la documentación, está todo hecho para módulos, con el ng modules, ¿vale? Pero os aconsejo que migréis cuanto antes a los standalone components y a la nueva configuración, ¿vale? Es mucho mejor con las funciones, ¿vale? Y luego tenemos este provide store, que es para la extensión, ¿vale? Del navegador. Esto lo dejaremos así y además ¿vale? Esto lo dejaremos así y además vamos a poner que el connecting zone, ¿vale? Sea true. Esto es para que se ejecute Redux dentro de la ng zone, ¿vale? La detección de cambios. Y un max age, ¿vale? Que dure de 25. Esto es para las acciones que se van a guardar, ¿vale? Aquí, ¿vale? Ahora os enseñaré cómo queda esto en la web. Es muy chulo la extensión, ahora la veremos. Vamos a declararnos aquí fuera, aquí dentro, perdón, una carpeta que sea state, ¿vale? Esto es pues una convención que no me gusta mucho, pero bueno, para empezar, para que lo veáis como empecé yo desde el principio con el GRX y demás. Y acordaros que tenemos el estado del store, ¿vale? Donde tenemos los totales de las fotos y los favoritos, y luego tenemos un estado a nivel de componente, que en NGRX tiene un estado a nivel de componente llamado Component Store. Lo veremos en otro vídeo, no ahora. Y aquí teníamos pues el estado de las fotos, ¿vale? Vamos a empezar por el estado de la aplicación,
¿vale? Aquí en el state vamos a crearnos pues nuestro app.actions.ts y aquí vamos a crearnos para las acciones pues ¿cómo se definen las acciones? Las acciones son las que cambian nuestro estado, ¿vale? Y las que ejecutaremos en nuestro componente, ¿vale? Le decimos componente, ejecuta, cambia el total de fotos, ¿vale? Y lo que le pasamos es esta acción, no le pasamos nada más. Y el store por detrás se encarga de hacerlo todo, ¿vale? Vamos a definirnos nuestras dos primeras acciones para el total de fotos y favoritos, ¿vale? Vamos a hacer un export const, por ejemplo, update total fotos, ¿vale? Es igual a create action, ¿vale? Este create action es propio de NGRX Store, ¿vale? Y es el que nos permite crear pues la acción. Por ejemplo, acordaros que este string es un evento único, ¿vale? No se pueden repetir, ¿vale? O sea, acordaros que sea único, ¿vale? Vamos a poner update total fotos, por ejemplo, ¿vale? Y vamos a pasarle props. Props es lo mismo que pasarle un argumento a una función, ¿vale? Es decir, necesitamos pasarle total de fotos para que sepa luego el reducer cuántas hay para actualizar ese estado, ¿vale? Y este props, pues hay que importarlo igualmente del store, ¿vale? Y lo que le pasamos dentro es un objeto con el total de fotos, total fotos, de tipo number, ¿vale? Entonces, este update total fotos es el que ejecutaremos en nuestros componentes, ¿vale? Y haremos lo mismo pues para los favoritos. Ahí. ¿Vale? ¿Qué he hecho? Ahora, favoritos. ¿Vale? Tenemos dos acciones, ¿vale? Y ahora, acordaros del flujo, ¿vale? Tenemos el componente, luego dentro del componente ejecutamos esta acción, por ejemplo, actualizar el total de fotos. ¿Y quién escucha esta acción? Los reducers, ¿vale? Que es la función pura, ¿vale? Porque lo que recibe es lo mismo y lo que devuelve es lo mismo, ¿vale? Siempre. Entonces vamos a ejecutar nuestro reducer, a.reducer.ts, ¿vale? Aquí en el reducer vamos a definirlos una interfaz, ¿vale? De nuestro estado. Y tenemos pues el total de fotos, que es de tipo number, y el total de favorites, que también es de tipo number. E iniciamos nuestro estado, ¿vale? Initial app state, que es de este tipo, de app state, ¿vale? Y este es igual pues a total fotos, ¿vale? 0, ¿vale? Y el total de favoritos, que también es 0, ¿vale? Y necesitamos definirnos ahora nuestro reducer, ¿vale? App reducer, por ejemplo, ¿vale? Y este es igual a create reducer, ¿vale? También del NGRX Store. Y lo que le definimos dentro, lo que escucha este reducer, son las acciones, ¿vale? Y cómo los escucha ahora lo veremos. En primer lugar, lo que le pasamos al reducer es nuestro estado inicial, ¿vale? Para que sepa cuál es nuestro estado inicial. Initial state, ¿vale? Y ahora lo que podemos es ir definiendo con on, ¿vale? De propio de NGRX Store, ¿vale? Para que se importe, podemos ir definiendo todas estas acciones, ¿vale? Por ejemplo, update total fotos, ¿vale? Es decir, cuando hagamos en el componente, ejecutemos el dispatch de una acción, ¿vale? Se irá aquí y dirá, uy, se ha ejecutado esta acción. El reducer dirá, se ha ejecutado esta acción para el store. ¿Qué recibo? Recibo el state, ¿vale? Mi state, el viejo, el que tengo ahora mismo, y luego recibo por parámetro del props, ¿vale? De las acciones, recibo las fotos, ¿vale? Es decir, recibo el total fotos, ¿vale? Acordaros. ¿Y qué devuelvo? ¿Vale? Recibo esto y devuelvo pues el estado antiguo, ¿vale? Si os dais cuenta, lo desestructuramos para que haya una nueva referencia con el res parameter y pasamos total fotos, ¿vale? Es decir, escuchamos esta acción, tenemos nuestro viejo estado y
la nueva propiedad de total fotos y pasamos el nuevo estado con las nuevas fotos actualizadas, ¿vale? Y hacemos lo mismo pues para favoritos. Update total favorites y aquí es total favorites, ¿vale? Solo cambia esto. Fijaros qué fácil hemos creado las acciones y el reducer con NGRX y ahora hay que configurarlo, ¿vale? En nuestro app config, es decir, en el store hay que pasarle el reducer aquí, ¿vale? Para que escuche, para que sepa que cuando se ejecuta esa acción el reducer está escuchando. Y se nos ha olvidado, pero en el app reducer hay que definir una key. Esta key, ahora os explicaré para qué sirve, pero vamos a hacer un export const app feature key, vamos a ponerle pues app state. Ahora os explicaré por qué nos hace falta esto. Esto es para que nuestro store, como es un objeto, ¿vale? El estado de nuestra aplicación va a ser este, ¿vale? Tendremos app state, que será de este tipo, ¿vale? Fijaros, tendremos un objeto con una propiedad dentro que es el app state gracias a esto, ¿vale? Y nuestro estado será este objeto, total fotos y total favoritos. Ahora lo vemos con la extensión en el navegador. Vais a ver que es muy fácil de entender, ¿vale? Y lo que hacemos ahora en el config es irnos y aquí, ¿vale? Le definimos que la key es esta, ¿vale? Y le decimos que, el reducer es app reducer, ¿vale? Entonces nuestro store ya sabe cuál es su reducer cuando se ejecuta una acción, ¿vale? Fijaros, por ejemplo, vámonos al app component, aunque creo que en el app component no tengo nada. No, el app component no, en el módulo, por ejemplo, en el layout, ¿vale? Layout en el header, ¿vale? Vámonos en el layout al header y fijaros, aquí lo que tenemos es que estamos inyectando el App Store, el cual ya no queremos hacer referencia al mismo, ¿vale? Lo que queremos inyectar es nuestro propio store, ¿vale? De NGRX, ¿vale? Que es donde se está escuchando nuestros reducers, ¿vale? Y estos totales, fijaros que, claro, los cogíamos, ¿vale? Vamos, hemos olvidado una cosa, ¿vale? Porque aquí yo no puedo hacer this app store y coger algo. ¿Dónde está? Aquí. Y coger total fotos. No puedo hacerlo. Necesito un selector, ¿vale? Para que se vaya a ese store y lo coja, ¿vale? Vamos a crearnos aquí los selectores. Selectors.ts, ¿vale? Y estos selectores, lo que necesitamos es, en primer lugar, decirle cuál es esa feature key, ¿vale? Cuál es esa propiedad del estado que queremos coger, ¿vale? Necesitamos propiedades del estado. Ahora lo vemos. Export const, ¿vale? Vamos a coger la feature, select app state, esto es igual a creature selector, ¿vale? Y esto apuntará a nuestro app state, ¿vale? Y lo que le pasamos es lo que creamos aquí. Aquí no, aquí. Esta app feature key, ¿vale? Es decir, queremos seleccionar de nuestro objeto, ¿qué es lo que queremos seleccionar? Pues este app state que está apuntando a este objeto, ¿vale? Y vamos a crearnos nuestros selectores de este estado, de esta propiedad. Necesitamos coger el total de fotos y el total de favoritos, ¿vale? Select total fotos, ¿vale? Es igual a create selector. Y aquí pues en primer lugar hay que pasarle que lo que queremos seleccionar. Seleccionamos esta propiedad, ¿vale? En primer lugar, y luego, como ya me ha devuelto esa propiedad que es el app state, ¿qué es lo que quiero coger? Pues state.totalfotos. Fijaros qué fácil, ¿vale? Y así es como accedemos al store, ¿vale? Es increíble porque en nuestro componente no hacemos nada más que ejecutar acciones.
es muy limpio esto. Y hago esto porque vamos a hacer lo mismo, pero para las fotos, ¿vale? Favoritos, perdón, favoritos, ¿vale? Y en nuestro header, en vez de hacer esto, lo que haríamos es pues apuntar a ese selector, ¿vale? Es decir, en primer lugar vamos a necesitar, ¿vale?, un constructor. Ahora os diré por qué. Y esto de getTotals, ya no vamos, más que con una función, vamos a poner item.totals, ¿vale? Porque se lo vamos a pasar aquí, en los totales, aquí, ¿vale? Dejarme ordenar esto un poco. Vale y vale. Esto aquí abajo. Ahí. Vale. Bueno, está bien ordenado, creo. Sí, vale, ya lo tenemos ordenado. Esto abajo y esto abajo, ¿vale? Fijaros, tenemos fotos y favoritos. Esto nos lo vamos a cargar porque no vamos a hacer de esa manera, ¿vale? Vamos a decirle aquí que lo que queremos es, mediante ese selector que hemos creado, queremos seleccionarlo, ¿vale? Es decir, this.store, app store, ¿vale? .select, ¿vale? Y ¿qué es lo que queremos seleccionar? Pues en nuestros selectores queremos seleccionar este select total photos y luego el select total favoritos, ¿vale? Se lo metemos aquí, ¿vale? Nos lo traemos y directamente seleccionaríamos pues lo que nos hace falta, que es el select total photos. Pero acordaros, esto devuelve un observable, este selector, ¿vale? ¿Cómo podríamos mapearlo? Pues haciendo esto un observable y luego con un pipe async para que le venga. Pero vamos a jugar con las señales y tenemos el toSignal, que nos convierte un observable a señal, ¿vale? Fijaros qué bonito. Y este pues total, pues hay que hacerlo evidentemente aquí de tipo signal, ¿vale? Tipo number, hay que hacerlo de tipo number, ¿vale? Esto se queja ahora porque puede ser undefined también, ¿vale? Y haremos lo mismo pero para los favoritos. Select total favoritos, ¿vale? Pero acordaros que para impregnarlo en un primer momento vamos a meter aquí dos acciones, ¿vale? This.appstore.dispatch, utilizamos el método dispatch para ejecutar una acción, ¿vale? Acordaros. Y las acciones, ¿qué acciones teníamos? Pues teníamos update total fotos y update total favoritos, ¿vale? Entonces tenemos el update total fotos y hay que pasarle pues el prop, la propiedad, y total fotos era, ¿qué era? Pues vamos a meterle 0, ¿vale? Para que inicie la aplicación pues con estas dos, aunque no haría falta porque ahí inicializamos la aplicación con 0, ¿vale? Nuestro reducer, ¿vale? Pero es para que lo veáis. Y update total favoritos y aquí es pues total favoritos. Muy bien, y con esto vamos a ver si nuestra aplicación funcionaría de la misma manera, ¿vale? Se está ejecutando aquí, no, pero vamos a hacer un yarn start ngrx, ¿vale? Y vamos a ver mientras esto se ejecuta dónde se utiliza más nuestro store, ¿vale? Para ir haciendo cambios. Si os dais cuenta, lo utilizamos también en favoritos. Vamos a favoritos, al servicio de favoritos. Y se está ejecutando el App Store, ¿vale? Fijaros, aquí metemos los favoritos, ¿vale? Pero ya no necesitamos este App Store, tenemos nuestro propio Store de ngrx, ¿vale? Lo migramos y lo que hacemos es, en vez de actualizarlo de esta manera, vamos a hacer un dispatch de la acción, ¿vale? Igual que hacíamos antes, si es update
total favoritos, ¿vale? Y lo que le pasamos es total favoritos y le metemos esto de aquí, ¿vale? ¿Veis que limpio? Es una pasada esto. Y como esto es lo mismo, aquí y aquí, lo volvemos a hacer, ¿vale? Y nos cargamos la línea de abajo. Muy bien. Y ya está. Y hemos actualizado también el servicio de favoritos. Guardamos todo y vamos al navegador a ver si sigue funcionando de la misma manera, ¿vale? Fijaros. Nos pone aquí arriba computed. ¿Sabéis por qué? Pues porque es una señal y en el HTML pues no lo hemos cambiado, ¿vale? En header, ¿vale? Total es una señal y no la hemos ejecutado de la manera correcta, ¿vale? ¿Veis ahora como ya está bien? Tenemos dos favoritos. Si yo voy añadiendo favoritos, ¿vale? Se tiene que cambiar. 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Veis cómo funciona muy bien? Funciona muy bien con NGRX. ¿Por qué? Porque el componente queda muy limpio. Porque solo ejecutamos acciones, ¿vale? Está muy bien. Vamos a ver qué más podemos migrar. Vamos al código, ¿vale? Y vamos a ver dónde más se utiliza este App Store para migrar, ¿vale? Y lo tenemos en el Photos Store, ¿vale? Es decir, lo tenemos en el Photos Component, ¿vale? Básicamente nos queda migrar el Photos Component. Vamos a ver dónde se utiliza, ¿vale? Aquí en el Destroy, este lo quitamos porque ya no nos hará falta, luego veréis por qué, ¿vale? Y ¿qué más? En el Destroy, vamos a ver dónde más lo ejecutamos, ¿vale? Esto lo dejaremos, ¿vale? Porque es un efecto. Este de aquí, el filter fotos, no vamos a hacer acciones aquí. Esto es básicamente sí que hacemos una única acción, que será filtrar estas fotos, ¿vale? Vamos a dejarlo preparado para el próximo vídeo, ¿vale? Esto es un fotos, ¿vale? .actions.ts y tenemos fotos.reducer.ts, ¿vale? Tenemos fotos.effects.ts y a ver, uno de los efectos es muy potente, ¿vale? Muy potente. Y tenemos fotos.selectors.ts, ¿vale? Vamos a empezar por las acciones, ¿vale? Esto de las acciones, de los selectores, perdonad, las acciones, hay que ir mirando qué acciones vamos a necesitar aquí, ¿vale? En primer lugar, cargamos nuevas fotos, ¿vale? Entonces aquí en fotos lo que hay que hacer es crear una acción para load more photos, ¿vale? Export const, ¿vale? Las he creado yo para no ir perdiendo un poco el tiempo y os voy a explicar, ¿vale? Tenemos el de cargar más fotos. Fijaros, vamos a ponerlo de esta manera, si lo podemos ver mejor, ¿vale? Load more photos, que es cargar más fotos al inicio de la aplicación, ¿vale? Y luego con la directiva. Luego el filtrado de fotos. Vale, fijaros, en cargar más fotos lo que hacemos es, haremos el dispatch, ¿vale? Se ejecutará esta acción y el efecto escuchará, ¿vale? Y cuando el efecto se procese bien, porque haremos todo esto dentro, es cuando le decimos que ejecutamos otra acción, que es la de success, para actualizar todas esas propiedades, ¿vale? Ya lo veremos. Y esta acción es para, si falla, para hacer pues diferentes cosas. Filtrado de fotos es esta de aquí, ¿vale? Para filtrar las fotos cuando insertamos en el buscador. Y luego tenemos para actualizar el filtrado de fotos y para actualizar para saber cuántos ítems se están filtrando, ¿vale? Son las únicas acciones que vamos a necesitar. Bien, ¿qué más cosas necesitaremos? Vamos a ver en el componente, por ejemplo, en
en los selectores vamos a ver que vamos a necesitar, ¿vale? He puesto todos estos, el seleccionar todas las fotos de nuestro estado, estas de aquí, ¿vale? Y acordaros que necesitamos en primer lugar una llave, fotos, ¿vale? Luego seleccionamos las fotos filtradas cuando introducimos en el buscador, los ítems que se están filtrando, cuando ya tenemos la búsqueda del buscador, si está cargando el total de fotos, ¿vale? Y básicamente estos son, esto estoy haciendo una prueba pero no es, ¿vale? Y básicamente son todos estos, ¿vale? Los selectores. Y en el reducer vamos a crearlo nosotros, ¿vale? Pero vamos a necesitar una interfaz que sea el estado, ¿vale? Y necesitaremos pues los ítems que se están filtrando. Básicamente esto es esto de aquí, ¿vale? Vamos a necesitar pues todo esto que es de nuestro store, ¿vale? En nuestro reducer vamos a poner todo esto, ¿vale? Y esto es pues de tipo number, ¿vale? Fotos son de tipo foto, es un array. Este también es de tipo foto, es un array. Eso es de tipo booleano, ¿vale? Luego definiremos el reducer, ¿vale? Es por const fotos reducer, ¿vale? Creamos el reducer, create reducer, y acordaros que lo que pasamos es ese estado inicial, ¿vale? Que por cierto no lo hemos definido, ¿vale? Pero es este aquí, initial state, ¿vale? Se lo pasamos. Y a continuación hay que definir, pues, para cada acción de aquí de fotos, ¿vale? ¿Qué es lo que haríamos? ¿Vale? Set filter fotos, load more fotos, cuando hacemos el success, el failure, ¿vale? Y nos iríamos aquí y definiríamos pues todos los on, ¿vale? Dependiendo de las acciones, ¿vale? Yo ya lo he definido, ¿vale? Tenemos los ítems filtrados, recibimos el estado y le pasamos los nuevos, ¿vale? Por parámetro. Cuando actualizamos las fotos filtradas, ¿vale? Cuando hacemos el filtrado, cuando cargamos más fotos, cuando ha habido éxito cargando más fotos o si ha habido fallo, ¿vale? Y lo único que nos quedaría es aquí definir nuestro reducer, ¿vale? Tenemos el photos feature. No hemos definido. Nos falta aquí el export const photos feature key, ¿vale? Que es igual a fotos, ¿vale? Este feature key nos hace falta. Y en selectores está bien porque apunta a fotos, ¿vale? Pero más que apuntar a fotos en los selectores, hay que apuntar a la key, ¿vale? Aquí he puesto fotos, pero hay que apuntar a la key, ¿vale? Y en el app config tenemos la key de las fotos, ¿vale? Y le pasamos pues el photos reducer. ¿Qué nombre le hemos puesto? Photos reducer. Por eso no lo cogía. Vi una coma, ¿vale? Y si nos vamos, os voy a explicar ahora esto. Por último, quiero que veamos la extensión de Redux, ¿vale? Si nos vamos ahora al navegador, ¿vale? Y abrimos la consola, ¿vale? Vamos a ver. Aquí no la tengo, porque estoy en incógnito, pero me cambio. No, vamos a ver si podemos Redux extension. Redux, sí, está bien, es esa Redux extension. No es porque esté incógnito, no puedes añadir ni quitar elementos en modo incógnito o en modo invitado, ¿vale? Yo lo acabo de añadir, ¿vale? Me he cambiado a navegador normal y es básicamente esto, ¿vale? Si nos vamos ahora aquí en la consola Redux, ¿vale? Acordaros que esto solo carga
si nuestro código, bueno, veis, ahora no me ha cargado bien, voy a refrescar. Hay que ver por qué no ha cargado bien. Vamos a volver al código para ver la configuración. Está bien. Ah, no. Vamos a pasar estos dos arriba, ¿vale? Y el DevTools debajo, para que sepa que el store es este. A lo mejor el problema es ese, ¿vale? Volvemos. Vale. Y podemos ver que ya ha cargado nuestro Redux Store, era eso, ¿vale? Hay que meter el store arriba, ¿vale? Fijaros que en el app state, ¿vale? Tenemos que nuestro estado tiene el app state. Este app state corresponde con lo que hemos definido aquí, ¿vale? En el reducer, este app state, esta es la llave, ¿vale? Por eso en los selectores hay que acceder por esta llave, ¿vale? Es decir, en el app state le decimos que la llave es el app state en el selector, ¿vale? Y luego, como ya tenemos ese estado, como ya tenemos este estado, ¿vale? Ya podemos acceder a lo que hay dentro en el total favoritos, ¿vale? Si voy aquí, vuelvo, aunque solo está total favoritos, tengo 78, me pone, ¿vale? No está total fotos, ¿vale? Esto es interesante, ¿vale? Si volvemos, total fotos no está, pero total favoritos sí que está, cuando sí que lo declaramos, ¿vale? Aquí sí que lo declaramos, ¿vale? Y el app state, fijaros qué interesante. Aquí, ¿vale? Se ejecuta el store, si os dais cuenta. Luego se ejecutan los efectos. Luego actualizamos las fotos, pero como el estado es igual, no hace nada, ¿vale? Luego se ejecutan los favoritos. Y luego se ejecuta el total de favoritos, ¿vale? ¿Qué pasaría si nosotros vamos aquí y le metemos que en el header, cuando hacemos este dispatch de acciones, le metemos que es 50 el total de fotos, ¿vale? Vamos a ver qué pasa en el navegador. Vale, es igual. Aquí veis, aquí le metemos que el total de fotos sí que se ha cambiado, ¿vale? Es 50. Sí que se ha cambiado aquí, ¿vale? Porque antes era igual, el estado inicial es 0 y no cambia nada, ¿vale? Esto es porque estamos en div, ¿vale? Si vamos a acciones, tenemos la acción aquí que se ha ejecutado, ¿vale? Y luego nos vamos vamos a hacer esto un poco más grande. La diferencia y al final y luego tenemos el state, ¿vale? Fijaros, tenemos en nuestro app state, tenemos el total de fotos, que son 50 porque lo cambiamos, tenemos el total de favoritos y las fotos, ¿vale? Acordaros, el app state es esa llave con la que accedemos al selector, ¿vale? Que es la que ponemos en el reducer, al igual que fotos, la ponemos en el reducer y dentro está nuestro estado, ¿vale? Es decir, con los selectores tenemos que decirle cuál es esa llave dentro de nuestro estado. El app state, las fotos y luego accedemos dentro del estado a lo que queremos, ¿vale? Es muy fácil y espero que os haya gustado el vídeo. En el próximo vídeo trataremos en profundidad los efectos, porque para cambiar todo el tema de fotos hay que utilizar efectos. Espero que os haya gustado y tenéis cualquier otra duda, dejadlo en los comentarios. Muchas gracias.